Clínica Orland, donde se ofrecen todos estos momentos con profesionales de nuestra institución para dar información, para educar, para promover, para que conozcan nuestra clínica y nuestros servicios. Y hoy estamos con la valiosa presencia de la doctora Mónica Castro, laringóloga de la unidad de la voz y la respiración de la Clínica Orland. Bienvenida, doctora. Gracias, Isa. Bienvenida también a este espacio. Queremos saludar a todas las personas que nos están viendo el día de hoy para que aprendamos un poco, reforcemos conocimientos o resolvamos dudas sobre el tema de la laringología. Así es, quien les habla Isabel Cárdenas, fonoaudióloga, diplomada en vocología y también componente del equipo de la unidad de la voz y la respiración, con otras colegas que trabajamos de manera especializada en las áreas de voz, habla y deglución, y estamos a su servicio y a su entera disposición para atenderlos en el momento que ustedes lo consideren. Les damos la bienvenida entonces a Miércoles con Sentido y comenzamos el tema del cuidado de la voz como un abordaje integral para la salud laríngea. Por algún momento, en algún momento de nuestra vida, quizás hemos podido pensar en qué sería un día de nosotros sin tener voz. En algún momento hemos tenido la sensación de que nuestra voz falla, de que no podemos comunicarnos con nuestros seres amados, de que quizás no podemos dar una idea importante en nuestro trabajo, una participación activa porque no tenemos voz. Pues bueno, este es el tema central que nos convoca hoy aquí, doctora. ¿Dónde se produce la voz? Bien, entonces les queremos mostrar en esta imagen un esquema, digamos, lateral en el que logramos visualizar dónde se ubica esa laringe. La laringe es una estructura de músculos y cartílagos que está en la parte anterior del cuello, como lo vemos acá. Miremos más adelante la imagen ya desde una vista endoscópica. En esta vista endoscópica visualizamos la parte central de la laringe, la más importante, la que más cuidamos, que son esas cuerdas vocales. Las vemos con una estructura en forma de V o de V, de un color perlado, con unos bordes suaves, unos bordes libres que deben ser rectos, que debe tener una adecuada movilidad, como vamos a ver más adelante. También logramos identificar esta estructura que está encima de ellas, que son las bandas ventriculares, los cartílagos aritenoides que hacen parte de esta estructura y también la epiglotis. Muy bien. Entonces, ¿qué funciones cumple la laringe? Como decías tú, Isa, entonces parte de la voz, también la respiración y la deglución. Y también hace parte de algo que llamamos la valsalva, que es como ese pujo o fuerza que hacemos y que depende de que haya una adecuada aducción o cierre de los pliegues vocales. En esta imagen, que es de una nasolaringoscopia, estamos viendo en movimiento precisamente esa laringe y en específico los pliegues vocales. Mientras nosotros estamos respirando, esos pliegues vocales se abducen o se abren, y mientras estamos produciendo voz o algún sonido, esos pliegues vocales tienen que estar cerrados o en aducción. Esta movilidad es muy importante y es parte central de la fonación, pero no es la única. Aquí vemos una imagen de unos pliegues vocales cerrados, una imagen de una estroboscopia. Bueno, entonces, ¿qué es la fonación? La fonación es la producción del sonido a raíz de esos pliegues vocales. Es un sonido, digamos, inicial, que es el sonido glótico, y depende de la vibración. Esta vibración es un segundo movimiento, digamos, que tienen los pliegues vocales. Hay un, digamos, movimiento amplio y grande, que es el que acabamos de ver, de abrir y cerrar, pero cuando ellos están en aducción, que es cuando queremos fonar o producir este sonido, tienen que estar en una adecuada posición. Miremos la siguiente diapositiva. Aquí estamos viendo un corte transversal de un corte histológico de la cuerda vocal. Aquí estamos viendo en la parte más superficial el epitelio, que es como la piel que está recubriendo esa cuerda vocal, que además tiene que tener una adecuada hidratación, una adecuada producción de moco para que tenga una buena vibración. Seguido de esto más profundo está la lámina propia, que a su vez tiene tres capas, una capa superficial, una capa intermedia y una profunda. La capa superficial de esta lámina propia, que es un tejido más bien laxo conectivo, va a ser parte de lo que llamamos el espacio de Renke. Este espacio es supremamente importante para la función de vibración de los pliegues vocales y que tratamos de cuidar al máximo para que se preserve esa calidad vocal. La capa intermedia y la capa profunda, por su parte, van a formar lo que conocemos como el ligamento vocal, que es como un tendón que está algo más profundo, y posteriormente va a venir lo que es el músculo de la cuerda vocal, que es el que le va a dar ese movimiento grande de aducción y abducción, y va a depender también de la función neurológica adecuada de los nervios laríngeos recurrentes. En esta diapositiva les queremos mostrar
¿cuáles son los requisitos para una adecuada fonación o producción de sonido a nivel glótico? Como decíamos, una anatomía conservada, unos pliegues vocales que tengan una estructura, como la acabamos de ver, una microanatomía, con sus capas que estén indemnes, sin lesiones, que sea suave, que no tenga cicatrices ni rigideces para que pueda vibrar muy bien. Unos pliegues vocales en una adecuada posición, esto quiere decir que logren cerrarse en una posición suficiente para producir esta vibración entre ellos cuando pasa el aire expirado. Y unos fenómenos físicos y aerodinámicos o mecánicos que tienen que ver con ese suficiente paso de aire de abajo hacia arriba, que esa cuerda vocal sea suave, ¿cierto? Tenga posibilidad de deformarse con el paso de este aire expirado, y otros fenómenos físicos que nos van a explicar cómo se produce esta voz. Maravilloso. Pero Isa, aparte de los pliegues vocales, ¿dónde más se produce la voz? O más bien, aparte de esa fonación, ¿qué más se requiere para producir la voz? Entonces, doctora y audiencia, qué importante entender que cada elemento y cada estructura, cada anatomía genera una fisiología, un mecanismo, un movimiento de manera encadenada para poder desarrollar la voz. Ya la doctora presentó a detalle cómo es el fenómeno de producción de voz, pero efectivamente no es solo ese sistema fonatorio el que se encarga de poder nosotros recibir como oyentes una voz, sino que también tenemos que partir de algo que me parece mucho más claro presentarlo con el concepto, doctora, de edificio vocal. Partimos entonces de esta imagen donde el edificio vocal tiene 3 niveles. Los vamos a llamar 3 subsistemas de producción de la voz. El primer nivel es el sistema respiratorio. El segundo nivel o segundo piso de ese edificio vocal es el sistema fonatorio, y el tercer nivel del edificio vocal es el sistema resonancial. O sea que todos esos niveles, trabajando encadenadamente, sinérgicamente, sincrónicamente, pueden desarrollar una voz de calidad, un componente comunicativo importante. Entonces vamos a hablar de ese primer nivel un poco. Esas estructuras importantes implicadas en el sistema respiratorio, por supuesto, nuestra nariz como vía principal de la toma de aire, nuestra boca, nuestra faringe, laringe, donde están ubicados los pliegues vocales como ese árbol respiratorio superior, y por ende también hacia la ramificación inferior contamos con los pulmones, la tráquea, los pulmones, los bronquios, bronquiolos. El sistema respiratorio tiene unas funciones supremamente importantes, vitales por supuesto, para mantener permeable la vía aérea y para poder seguir respirando y viviendo y cumpliendo con todas las funciones anatómicas y fisiológicas del cuerpo. Entonces, en el momento de la toma del aire, que entra por nariz o por boca, lo que pasa es que el diafragma, como músculo principal de la inspiración, el diafragma desciende, permitiendo que las costillas se amplifiquen y que los pulmones crezcan de tamaño, y allí se almacenan entonces unas propiedades aerodinámicas, de presión, de resistencia, de fuerza y de flujo, para que nosotros con ese contenido, con ese volumen de aire, podamos emitir un soplo. Vamos a imaginar que es el aire que tomamos y que exhalamos cuando vamos a soplar una vela. Ese soplo es la materia prima para poder movilizar el segundo piso del edificio vocal, que es justamente ese sistema fonatorio, esos pliegues vocales que reciben por medio de la presión subglótica, porque es por debajo de la glotis, que es donde se encuentran los pliegues vocales que vemos en esta imagen. Entonces, el responsable de generar una presión que ayude a que los pliegues vocales empiecen a movilizarse por medio de diferentes herramientas y componentes físicos que permiten que haya esa vibración, y pasamos a ese segundo nivel del edificio vocal, que es el sistema fonatorio. Como la doctora muy bien lo explicó, en la vibración, al convertirse la presión de aire subglótica o la presión, esa energía aerodinámica, en la transducción de los pliegues vocales, convertimos esa energía en energía acústica, o sea que allí es la principal fuente de sonido, y el número de veces al que vibran los pliegues vocales determina una frecuencia, la vamos a llamar frecuencia,
esa frecuencia fundamental que depende mucho de la edad, de la conservación de los pliegues vocales, del género y de otros componentes pues de elásticos y biomecánicos de los pliegues vocales. ¿Qué hacemos con esa información de sonido? Vamos a empezar a tratarla ya en el tercer nivel del edificio vocal, que es el sistema resonancial, y vamos a empezar a hacer como un filtro, es decir, mi nariz, mi lengua, mi mandíbula, mis dientes, mi paladar duro, mi paladar blando, mis labios y mi mandíbula son responsables de darle una forma, como si pasara ese sonido por un molde que le regala una determinada forma para poder dar unas características específicas a través de esta articulación y que pueda ser esa voz el resultado de un lenguaje claro, que es lo que nosotros escuchamos. Entonces el edificio vocal debe trabajar en conjunto y por eso todo el sistema tiene que estar encadenado y sano. Isa, entonces, ¿qué características o propiedades tiene la voz teniendo en cuenta ya este concepto de edificio vocal? Claro que sí. Entonces, partiendo de estas imágenes para podernos ubicar, el sistema respiratorio nos otorga intensidad y nos otorga también la duración del ejercicio de nuestras palabras. La intensidad es la cantidad de aire medido en decibeles, de aire con sonido, de aire fonado o con presencia de sonido, durante el soplo expirado, durante la fonación expirada, que nos permite determinar la cantidad de presión de sonido en determinado momento. Nosotros lo llamamos volumen, ¿cierto? Como que lo identificamos más como el volumen pasito, medio o duro que puede tener una voz, que hay pacientes que hablan muy duro, que hay pacientes que de pronto personas que perciben que hablan un poco más suave, y eso es determinante de la cantidad de presión de aire que utilizamos para cerrar los pliegues vocales. La duración tiene que ver con este tema de la intensidad y es cuánto tiempo soy capaz de sostener el fraseo o las palabras o los sonidos mientras vamos saliendo. Estas son ya dos cualidades importantes de la voz y que están determinadas por la cantidad de aire o el sistema respiratorio. Cuando pasamos ya al tono, esto quiere decir que es como la altura en la que hablamos, un tono bajo, un tono medio o un tono alto o agudo o grave y agudo, que también es característico de algunas voces según otras clasificaciones y que es determinante dependiendo de el número de veces al que vibren los pliegues vocales, la elasticidad de esos pliegues vocales y la altura de la laringe, también como cualidad. Y por último, el timbre, que lo llamamos como esa huella acústica, esa personalidad vocal, ese componente que nos dice, bueno, allá va la doctora Mónica porque la estamos escuchando y reconocemos que esa condición de fisionomía y de anatomía de su cara, de sus órganos articulatorios, es determinante para poder darle esa sensación de que esa es la voz propia de cada ser y que es individual y que no se puede repetir, que no se puede clonar, así seamos muy buenos en el tema de la imitación, nunca será exactamente una voz igual a la otra. Claro que sí. Muy bien, entonces nuevamente cualidades y características, intensidad y duración, tono y timbre. Tenemos entonces también otros elementos como características de la voz, que se llama el brillo, el color y otros elementos que son de pronto para voces más profesionales, para cantantes, para pacientes que trabajan más con su voz como elemento principal o como su fuente de trabajo, que es la tesitura, la extensión y la clasificación. Hablamos que el color es responsable de tener, o sea, el color claro o oscuro de una voz es determinante de la configuración del tracto vocal. Es decir, mis características anatómicas, fisiológicas, mi apertura vocal, mi sensación de resonancia anterior determinan que una voz sea más clara o oscura. Y el brillo nos lo da el contacto de los pliegues vocales. A mayor grado de cierre de los pliegues vocales, entonces decimos que es una voz más brillante o más opaca. Por el contrario, si esos pliegues vocales no se cierran del todo, sino que van dejando por cualquier razón, origen, un escapecito de aire, entonces hablamos que esa voz
no tiene tanto brillo o es opaca o opacidad en la voz. Luego, la tesitura, la extensión y la clasificación ya son medidas o características de la voz que los tomamos más para profesionales de la voz. Tesitura tiene que ver el rango de tonos de graves a agudos que hacemos con comodidad y de forma estética, y la extensión, el rango de tonos de graves a agudos y de agudos a graves que hacemos en un rango incómodo que no es tan estético. O sea, podríamos decir lo máximo que somos capaces de decir o de hacer con nuestra voz. Y la clasificación vocal depende de la edad, del género, del sexo, de la conservación de la anatomía y por supuesto pues de la educación, y hasta depende de la socioeconomía, hasta depende de dónde nacimos, de las costumbres, de las tradiciones. Todo llega a impactar de una u otra manera la voz. Muy bien. Entonces, doctora, ¿qué es la disfonía? Porque acá estamos hablando de la normalidad, de voces que se constituyen anatómica y fisiológicamente sanas, pero ¿qué pasa? ¿Qué es eso de la disfonía? Isa, entonces la disfonía viene precisamente a ser la alteración de todo lo que nos acabas de contar. Una alteración en la calidad, en el tono, en el volumen de esa voz, un esfuerzo vocal que a veces se puede percibir. Es importante también tener en cuenta que es algo que afecta la comunicación y la calidad de vida de las personas. Muchas veces nosotros en la consulta buscamos siempre hacer una evaluación audioperceptual, como vamos a ver más adelante, y esta evaluación nos va a mostrar parte de esas características que se van viendo alteradas. Sabemos además que una disfonía puede afectar hasta un tercio de la población, pues en general a lo largo de su vida. O sea, muchas personas van a tener problema de disfonía en algún momento. La mayoría de ellos son profesionales de la voz, personas que se dedican a usar su voz continuamente durante el día. Entonces, por ejemplo, los profesores, las personas que trabajan ya por su trabajo, entonces, por ejemplo, en un call center, que trabajan atendiendo público en general, hablando todo el día, o con altas exigencias vocales. Entonces ya las personas que se dedican al canto, a la actuación, ¿cierto? Incluso los profesionales que, como nosotros, atendemos pacientes diariamente y que también podemos sufrir ese tipo de problemas. En esta diapositiva les queremos mostrar algunas causas de la disfonía, entonces las tenemos clasificadas. El primer cuadrito nos muestra causas inflamatorias o por irritantes. Entonces tenemos, por ejemplo, las alergias que pueden ser, por ejemplo, la rinitis, que como sabemos hoy en día, ya la rinitis no solamente se habla de que es un problema a nivel nasal, sino que hablamos de una vía aérea unificada, ¿cierto? Hablando del tipo de alergia que es rinitis y asma, pero todo lo que viene de aquí para acá. Entonces hablamos de las laringitis que pueden ser debidas a alergias. También el tema de los traumas, por ejemplo, que hay que tener en cuenta en los antecedentes, traumas directos como las intubaciones, que pueden ser quirúrgicas o ya por una estancia en una unidad de cuidado intensivo, por ejemplo. Irritantes ambientales, como por ejemplo la contaminación ambiental, ¿sí? Gente también que trabaja con químicos, expuesta a sustancias que son muy tóxicas, muy irritantes para la vía respiratoria, deberían usar una protección especial que es dado pues por cada una de sus empresas. Ahí, por ejemplo, hablamos de gente que trabaja en fábricas con olores fuertes, o incluso sustancias para la limpieza, o sustancias, por ejemplo, cuando hablamos de gente que trabaja en peluquerías, también expuesta a químicos bastante irritantes. Todo esto son irritantes. Igual las infecciones son una causa irritante. Infecciones respiratorias que pueden ir desde la parte de infecciones virales hasta infecciones bacterianas, que no son pues lo más común. O ya infecciones crónicas, que ya nos iríamos a un tema pues ya mucho más complicado, infecciones fúngicas, etcétera. También aquí una causa muy común, que es el reflujo faringolaringio, ¿cierto? Que es casi que para hablar aparte solamente de esto, porque a veces es difícil de diagnosticar, sobre todo cuando estamos hablando de su compromiso a nivel laringio, ¿cierto? Hablamos de un reflujo gastroesofágico que compromete ya la laringe. El uso de medicamentos también puede afectar la laringe, como vamos a ver más adelante, el sobreuso o abuso de la voz, ya lesiones físicas pues como tal o estructurales de la cuerda vocal, como lesiones benignas, que pueden ser nódulos, pólipos, como vamos a ver también, lesiones por infecciones como la papilomatosis, las displasias, que son lesiones premalignas, es decir, que pueden llegar a ser malignas en algún porcentaje, dependiendo su grado, y pues ya lesiones por carcinoma, que pues no son la mayoría, pero que también hay esta posibilidad, sobre todo en personas con ciertas exposiciones, como al cigarrillo y al licor. También causas neuromusculares o psiquiátricas. Entonces aquí está el tema del envejecimiento de la laringe, lo que llamamos una presbilaringe, incluyendo lo que es la presbifonía, ya compromiso de la calidad de la voz por este envejecimiento o cambios por la edad que presenta la laringe.
que puede incluir cambios tanto en el epitelio, en la hidratación de la mucosa, cambios en la configuración de esas capas de este espacio de Reinke, pero también esa pérdida de las fibras musculares que se va viendo con la tercera edad, que también precisamente afecta esa calidad de la voz. Por otro lado, la disfonía por tensión muscular, que es una patología funcional que puede ser primaria o secundaria y que también es muy común en los pacientes. Lesiones nerviosas es otra causa que puede afectar entonces ya sea el nervio vago, es decir, más alta una lesión, o ya específicamente en alguno de los nervios laringeos recurrentes que puede afectar una o las dos cuerdas vocales, y esto pues a su vez afecta la movilidad generando una parálisis uni o bilateral de los pliegues vocales. Hay otra patología que no es tan frecuente, pero que pues como tenemos una población que consulta precisamente por disfonía, pues en nuestra clínica sí la vemos con cierta frecuencia, y es la disfonía espasmódica. Esta es una patología también neurológica, pero que tiene su origen a nivel central, es decir, el problema inicial está a nivel cerebral, por lo tanto, digamos, no es tan fácil decir que vamos a quitar esta patología, pero sí darle un manejo que permita al paciente, digamos, rehabilitar o mejorar esa calidad de la voz para que él pueda tener una actividad que le permita comunicarse de mejor manera. Y otras enfermedades sistémicas, pues, que son menos frecuentes. Muy bien, doctora. Entonces hablemos inicialmente de lo que es la laringitis aguda. La laringitis aguda es esa inflamación de la laringe, pero específicamente de los pliegues vocales, y que va a tener una duración menor a 3 a 4 semanas, dependiendo de la guía que uno revise. 3 a 4 semanas es como el límite. Es la causa más común de la disfonía. Afortunadamente tiende a ser autolimitada, es decir, solita se va a mejorar, se va a quitar. La mayoría de las veces va a ser por algún problema viral, una infección respiratoria, una gripa, o por un esfuerzo vocal agudo. Entonces, tuve un sobreesfuerzo en mi trabajo, muchas reuniones, o no tuve un adecuado descanso de la voz, o estuve hablando muy duro, o estuve en un concierto y estuve gritando. Entonces eso me genera una disfonía aguda que, si la tratamos y cuidamos bien esa voz, pues la idea es que logre recuperarse solita, como decíamos ahora. Ya por otro lado, la laringitis crónica son patologías que tienden a durar la disfonía más de 3 a 4 semanas. Ya hay otras causas, pues, que pueden incluir las anteriores, pero que ya vienen unas nuevas, como por ejemplo todo lo que son irritantes, incluyendo temas de reflujo, de infecciones respiratorias, pero ya llegando hasta el tema de una sinusitis crónica, ¿cierto?, que nos genera un goteo posterior que es constante y que puede irritar toda la vía aérea, incluyendo la laringe. El abuso, por ejemplo, de cigarrillo o de alcohol o de sustancias pues ya psicoactivas que también irritan la vía respiratoria, y en este punto pues es importante, aparte del cigarrillo, nombrar los vapeadores, que hoy en día están como tan de moda y que a veces nos da la idea de que de pronto puedan ser menos preocupantes, invasivos, o que pueden ser más inofensivos, pero realmente no lo son. O sea, ya hay estudios que muestran que tanto en algo como tan pequeño que es una irritación de la vía aérea, como por el riesgo de cáncer u otros problemas pulmonares, pues realmente son un gran problema para nuestra salud. En el tema del reflujo, pues entonces tenemos varios síntomas que nos pueden llevar a pensar que esta podría ser la causa. Sin embargo, ninguno de ellos es específico para el problema del reflujo. Entonces, ¿qué síntomas podríamos tener? Como por ejemplo disfonía, pues que ya es, como decíamos, una voz, una calidad de voz alterada. Digo, esto no es mi voz normal, estoy más ronca, no estoy logrando proyectar mi voz adecuadamente. Ya el tema de la tos, que generalmente es una tos seca. Globus faríngeo, que es sentir como un taco, un cuerpo extraño en mi garganta, que a veces no logro definir exactamente qué es, a veces lo refieren más como una flema. El tema del aclaramiento faríngeo, que es estar carraspeando constantemente. Ya como tal la disfagia, que es una dificultad para tragar los alimentos, y que eso nos puede llevar pues ya a problemas mucho más graves, pero ya habría que estudiarlo específicamente como una disfagia. O ya otros síntomas como el laringoespasmo, que son estos episodios en los cuales nuestros pliegues se cierran, mientras deberíamos estar respirando se cierran y empezamos a tener una sensación de dificultad respiratoria aguda, además de un estridor, que es un ruidito específicamente de la vía respiratoria superior durante el tiempo que tenemos el episodio, que en general suele ser corto y que no suele pues generar como un riesgo para la vida, que a veces uno siente pues que ahí se le acabó la vida, pero en realidad pues suele ser pasajero. Así es. La disfonía por tensión muscular, por su parte, ya hablando como específicamente de las causas, suele ser un tipo de disfonía que es hiperfuncional, o sea,
la parte de la laringe, la parte superior de la laringe tiende a tratar de compensar generalmente cuando es secundaria algún problema que está ocurriendo en ese cierre glótico. Entonces esas estructuras que casi siempre son las bandas o a veces ya como vemos en la primera imagen las estructuras como los aritenoides y la epiglotis tienden a cerrarse generando mucha tensión durante la fonación. En este cuadro les quiero mostrar, para que tengamos en cuenta, varios medicamentos que pueden llegar a asociarse a un problema de laringitis crónica o pues de disfonía, ¿cierto? Entonces, muy conocidos por nosotros pues son los que llamamos los IECAs, que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Estos medicamentos tienden a tener un problema, es que generan tos. Y la tos, pues a su vez, por ser un trauma continuo en los pliegues vocales, pues podría generar disfonía. Los antihistamínicos que nosotros recetamos con bastante frecuencia porque vemos muchos pacientes con rinitis y pues en general con patología alérgica, pero que como su acción precisamente es secar las secreciones, pues nos puede dar mucha resequedad en la mucosa, ya excesiva resequedad en la mucosa. Otros medicamentos como los antipsicóticos, los bifosfonatos usados para temas de osteoporosis y ya más frecuente pues los corticoides inhalados, también hacemos uso de ellos principalmente para patologías pulmonares, en este caso entonces se usan por la boca para acción bronquial. Estos corticoides inhalados pueden producir, digamos, por dos mecanismos, problemas de disfonía o de laringitis. Uno, por los excipientes que manejan, que pueden ser irritantes para la mucosa, pero también por la misma acción de los esteroides, que tiende a hacer cierta baja, digamos, o inhibición de esa reacción inflamatoria normal, y baja pues digamos las defensas localmente, generando un riesgo de una infección micótica que podría ser hasta una candidiasis o en general una patología fúngica en la laringe, desde la orofaringe hasta la laringe, y que puede requerir pues, un tratamiento específico. Doctora, y aprovechando de pronto una inquietud que puede surgir en la audiencia en el momento, ¿este tipo de problemática se presenta de manera inmediata, cuando se receta y el cuánto tiempo, o con procesos que ya son crónicos y con tratamientos que son más o menos ya con un determinado tiempo de evolución, ¿cierto? Porque me imagino que la audiencia también se podría como extrañar un poco porque me mandan algo que de pronto en el futuro me puede generar una situación de disfonía. Claro. Digamos, cuando uno le mandan un medicamento de esos, por ejemplo, para la presión arterial, ¿cierto? Un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, pues es un medicamento que se necesita, es decir, ahí no podríamos decir que uno lo vaya a suspender unilateralmente sin la recomendación de un médico, ¿sí? Entonces ahí, si empezamos a tener un efecto adverso, pues ya se comunica uno con el médico que le ha recetado el medicamento, y si lo considera necesario y hay otra posibilidad, pues se cambia por un medicamento que no tenga estos efectos, en este caso del IECA. En los antihistamínicos pues es casi que inmediato el efecto, ¿cierto? Okay. Entonces ahí uno tiene que sopesar, pues sí, qué síntoma prefiero, si el uno o el otro, o cambiar de medicamento o cambiar de estrategia terapéutica simplemente. En el caso de los corticoides inhalados, que son para pacientes con asma o con EPOC, pues es mucho más difícil decir que se van a quitar porque hacen parte del tratamiento a largo plazo de la patología. Lo que sí se puede hacer es, por ejemplo, la recomendación de hacer enjuagues bucales después del uso de los corticoides inhalados para minimizar el riesgo, que siempre va a estar, pero se puede minimizar y tratar de tener lo mejor controlada la patología para evitar pues el uso tan excesivo de estos medicamentos. O sea que la invitación es siempre a consultar cuando estemos presentando esta sintomatología. Perfecto, muchas gracias, doctor. Aquí les queremos mostrar algunas lesiones benignas que incluso podrían requerir un manejo quirúrgico. Estamos hablando de lesiones como los nódulos vocales, que suelen ser lesiones bilaterales asociadas a uso-sobreuso de la voz, los pólipos, que suelen ser lesiones unilaterales, redondeadas, grandes, que sobresalen de ese borde libre de la cuerda vocal. Algunas veces pueden ser lesiones hemorrágicas, los quistes, como vemos esta imagen de acá, que son lesiones ya encapsuladas, que pueden ser de un tamaño variable, que generalmente son unilaterales, los edemas de Reinke, que ya son lesiones en las cuales se genera un exceso de tejido a nivel de ese espacio de Reinke, la mayoría de veces por irritantes como el cigarrillo, es lo más común que ocurra. Puede ser unio bilateral y lo más probable es que ese paciente vaya a requerir un manejo quirúrgico. Lesiones cicatriciales como los sulcus vocalis, que pueden ser desde congénitos hasta adquiridos también por un sobreuso a uso de la voz, y lesiones vasculares, que pueden ser unas ectasias vasculares, que pueden ser vasculodisquinesias, telangiectasias, entre otras lesiones.
En el tema ya específicamente del cáncer de laringe, pues es una causa que también depende como de las características de este paciente. La mayoría de estos cánceres en laringe son escamocelulares, es el tipo, digamos, histológico que más ocurre en la laringe y más frecuentemente también en los pliegues vocales. El hecho de que sea más frecuente en pliegues vocales, pues afortunadamente nos ayuda a que como el pliegue vocal con cualquier alteración ya cambia la calidad de la voz, pues logremos detectar casi que tempranamente la mayoría de los cánceres a este nivel. Y los factores de riesgo principales pues son el tabaquismo y el alcoholismo. En la parte de la disfunción neurológica, como hablamos anteriormente, puede ser un compromiso de una o de las dos cuerdas vocales, cuya principal causa suele ser una cirugía del cuello. Es lo más frecuente que nosotros vemos, ya más extrañamente alguna lesión o masa que esté generando problemas en cualquier tramo pues, de ese nervio vago que sale desde la base del cráneo, que llega aquí atravesando todo el cuello por ambos lados, que se extiende un poco más inferior del lado izquierdo, pero que finalmente en cualquiera de esa anatomía puede verse afectado. Cuando tenemos una patología unilateral, el síntoma principal suele ser la disfonía, ¿cierto? Una voz que es ronca o generalmente como es insuficiente porque no tiene un adecuado cierre glótico, pues es una voz muy soplada. En el caso de las que son bilaterales, los pliegues vocales tienden a quedarse quietos, pero en una posición más medializada, lo cual hace que la voz, digamos, no tenga tanta afectación, aunque sí la tiene, pero el problema principal va a ser la respiración, porque van a estar cerrados todo el tiempo, incluyendo cuando vayan a estar abiertos, que es durante la respiración. Entonces no nos van a dejar respirar bien, van a tener disnea principalmente estos pacientes. Doctora, muy bien. Miren la importancia de conocer mínimamente cuáles son esos síntomas principales de alerta como pacientes que podemos estar presentando para una consulta temprana y oportuna. Entonces, ¿cómo se estudia clínicamente la disfonía, doctora? Bien, entonces siempre como en medicina pues todo empieza con la historia clínica, una adecuada anamnesis, pues un adecuado estudio de todo el cuadro de la disfonía. Vamos a revisar cómo está esa calidad de la voz, hacemos una evaluación audioperceptual que incluye, por ejemplo, varias escalas. Nosotros usamos la que se llama GRBAS, que nos mira como el grado o el grado de compromiso global de la disfonía, el grado de rugosidad, de aspereza, de soplosidad, de que sea asténica o sin fuerza, de que sea muy apretada o tensionada, y esto pues es algo que es subjetivo, pero que nos ayuda, digamos, en el seguimiento a evaluar si esa calidad de voz ha mejorado con las intervenciones que se han realizado. Es importante pues siempre buscar la causa, como en todo, pues ojalá siempre buscar la causa, no es como que estoy disfónico y que me tomo, sino que hay que mirar de dónde vino ese problema. Claro. Entonces hay que ver cómo fue ese inicio, si fue un inicio súbito o ha sido algo progresivo, si ha sido repetitivo, hace cuánto tiempo tenemos el problema de la disfonía, qué factores asociados tenemos. Entonces hablamos de todo ese tema de las exposiciones a químicos irritantes, infecciones respiratorias recientes, cómo es ese uso normal de la voz en el día a día, si hubo alguna cirugía o no, alguna intubación, algún tema previo de reflujo o de enfermedades como la sinusitis, el uso de medicamentos, si hay tabaquismo, si hay alcoholismo, todo eso es muy importante para identificar esa causa. También pues ya signos de alarma, como por ejemplo la disfagia, ¿cierto? Si además de la disfonía, una voz ronca, tenemos un tema de dificultad para tragar, entonces ya hay que empezar a mirar que eso no es como lo más común, lo más normal, para definir pues qué tan rápido vamos a solicitar exámenes y qué exámenes se van a solicitar. También si hay una otalgia, una odinofagia o pues digamos dolor para tragar, sangrado a nivel de la garganta o dolor de garganta, entonces todo esto incluye también pues el examen físico, que es un examen, démosle siguiente, es un examen completo de otorrino, ¿cierto? Es un examen que incluye oídos, nariz, la cavidad oral, el cuello, evaluar si se ve algún signo de alguna lesión de nervios craneales, cómo es ese patrón respiratorio del paciente, si es un paciente que neurológicamente está bien, cómo está su estado muscular en general, todo se debe valorar para ver la causa. También es importante identificar factores de riesgo, como lo dijimos anteriormente, que nos pudo haber causado esto. Ya sabemos que los profesionales de la voz son tienen un alto riesgo pues, de generar lesiones en pliegues vocales, entonces es muy importante cuando uno va a hacer un uso excesivo de la voz o continuo, pues tener como un buen entrenamiento también de esa voz para cuidar ese instrumento. Es importante también, aparte entonces ya de la parte clínica, la parte de estudios diagnósticos, y la principal pues es la laringoscopia, ¿cierto?
Aquí hay una recomendación por guías de que se puede realizar examen, específicamente la laringoscopia, que puede ser una nasolaringoscopia con fibra flexible, como lo vemos aquí en la imagen, que entra por la nariz y que baja con una luz alumbrando pues la laringe, pero también con una cámara en la punta que nos va a mostrar endoscópicamente esos pliegues vocales y pues ya, como es naso, todas las estructuras de la nariz hasta los pliegues vocales. También hay exámenes como este que es la estroboscopia, que es con lente rígido, que ya es a través de la boca, que es un examen que ya con una luz especializada nos logra mostrar ya el patrón vibratorio de los pliegues vocales específicamente. Siempre se debe realizar examen con una disfonía que lleve más de 4 semanas. O sea, esto es un punto clave para ya los médicos, ¿cierto? Más de 4 semanas hay que hacerla. Antes de ese tiempo, pues ya depende de si usted ve necesidad de solicitarlo, pero está la posibilidad de que en cualquier momento que un paciente tenga una disfonía se le pida un examen de visualización, lo cual también es parte del diagnóstico, ¿cierto? Hay que saber qué tiene mi pliegue vocal, pues específicamente ya esa disfonía de mi paciente. En el manejo, entonces, hay varias estrategias, empezando por el reposo vocal, la terapia vocal, medicamentos en algunos casos aplica y ya la parte quirúrgica. En esta parte quirúrgica, entonces, tenemos desde la parte de la microcirugía, cirugías del esqueleto laringio o cirugías de la vía aérea. Todo eso hace parte de lo que trabaja quirúrgicamente la laringología. Específicamente ya para el paciente con laringitis aguda, entonces es muy importante la adecuada hidratación, también se habla de la humidificación, ¿cierto? Mantener bien hidratadas esas cuerdas vocales y el reposo de la voz. Todo eso también ya nos lo va a explicar ya mejor Isabel más adelante. Aquí hay 3 puntos importantes en el manejo, ¿cierto? Entonces, los corticoides que se suelen dar intramusculares, no tan frecuentes los orales. La idea es que este medicamento no se debe estar dando, digamos, indiscriminadamente, ¿cierto? Si no tengo un diagnóstico, no sé qué tiene mi paciente, no es como que le mando el medicamento para que se mejore. O sea, hay que valorar esa historia clínica completa, hay que hacer un estudio de imágenes diagnósticas, acabamos de decirlo, nasolaringoscopia o estroboscopia, tener un adecuado diagnóstico y de acuerdo con eso dirijo mi manejo. Igual los antibióticos no se suelen necesitar porque en general no son infecciones bacterianas la principal causa de las disfonías, sobre todo agudas. Y la terapia antirreflujo pues depende de un paciente que tenga una sintomatología, ¿cierto? O incluso un antecedente de un problema de reflujo, claro, no es como que para todo el mundo antibiótico, antirreflujo y corticoide, ¿de acuerdo? Aquí la importancia, doctora, de no automedicarse, porque quizás en algún momento me recomendaron una inyección de un esteroide y me funcionó, entonces estoy cayendo en disfonía con mucha regularidad, entonces voy y compro, ¿cierto? La importancia de cuidar nuestro cuerpo, de entender este proceso tan puntual que estamos presentando de este estudio para que no empecemos a maltratar otros órganos por el exceso de automedicación que puede traernos efectos secundarios adversos mucho peores. Entonces es muy importante que siempre tengamos un otorrinolaringólogo, laringólogo y foniatro-vocólogo de cabecera para todo este manejo adecuado y apropiado y personalizado. Claro que sí. Entonces, ¿qué sí recomendamos? Decíamos, una laringoscopia previa a un tratamiento que puede ser la terapia de la voz. O sea, qué bueno que todos los pacientes que llegaran a una consulta para terapia tuvieran un diagnóstico, incluyendo pues una evaluación diagnóstica con una laringoscopia, ¿cierto? No es como que tengo disfonía y llego a que me hagan terapia, sino que tengamos claro qué tiene ese paciente. Claro que sí. Bueno, aquí es importante tener en cuenta, como decíamos, en la laringitis tanto aguda como crónica es identificar el agente ofensor y si se identifica y se quita, la mayoría de las veces esa laringitis va a mejorar. Ya, entonces, ¿qué pacientes pueden ir para cirugía? Entonces, pacientes con lesiones benignas, las veíamos anteriormente, pacientes con nódulos, algunos casos, pacientes con pólipos, pacientes con quistes, con lesiones por edema de Reinke, etc. Hay otras que pueden ser masas fibrosas, o sea, temas ya más de cicatrices u otros problemas estructurales de los pliegues vocales. También en cirugía hacemos inyecciones intralesionales de esteroides que son muy útiles para ayudar a disminuir ese proceso inflamatorio local, ese proceso cicatricial y a su vez pues mejorar la vibración del pliegue vocal. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, ¿cuándo sería importante remitir a un otorrino o ya en este caso específicamente a un laringólogo? En un paciente que tenga una disfonía de más de 4 semanas, que no tenga una infección respiratoria aguda o que tenga un alto riesgo de tener un cáncer de cabeza y cuello. Entonces aquí tenemos ya los antecedentes de consumo de cigarrillo, consumo de licor y pues ya una cierta edad que puede ser más de 50, 60 años que tienen más riesgo de presentar lesiones pues malignas. ¿Listo?
Isa, entonces, teniendo en cuenta esto, ¿cómo puedo cuidar mi voz para prevenir todo este tipo de lesiones? Claro que sí. Entonces, vamos a partir de un concepto que se llama higiene vocal. Higiene vocal no es lavarse los dientes todos los días, aunque es supremamente importante. La higiene vocal es el conjunto de hábitos, de estrategias preventivas y de acciones que realiza un profesional de la voz. Ojo, atención, un profesional de la voz no es únicamente el docente. Un profesional de la voz no es única y exclusivamente el locutor. Usted es el profesional de la voz. Todos somos profesionales de la voz porque utilizamos nuestra voz para comunicar, ya sea laborando, ya sea socialmente, afectivamente, emocionalmente. La voz nos sigue y cambia y nos acompaña durante todas las diferentes etapas de nuestra vida. O sea que también es un compromiso muy grande que tenemos con nuestro instrumento y con nuestro cuerpo de ir monitoreando todos los síntomas que se puedan presentar a lo largo de las diferentes etapas de nuestra vida para poder detectar a tiempo y consultar a tiempo. Conjunto de hábitos, estrategias, rutinas y acciones para producir, que me permitan producir una voz eficiente, eficaz y que me conserve toda mi vida con una buena salud vocal. Entonces aquí vemos algunas imágenes que ya nos van llevando a entender qué sería ese conjunto de acciones, ¿cierto? Como tú lo dijiste muy bien, doctora, en una diapositiva. Bueno, la hidratación. Qué bueno poder tener ese pilar fundamental de la hidratación, que no es una tarea muy difícil porque con los cambios de temperatura, con los diferentes hábitos que tenemos de estilo de vida saludable, ya muchas personas estamos empoderadas en el consumo mínimamente de agua durante el día. Ya vemos muchos trabajadores, oficinistas, ejecutivos, maestros con su termito de agua a todas partes. Y no es una moda, pero es un hábito maravilloso dentro de este cuadro de higiene vocal. Pequeños sorbos de agua durante todo el día pueden hacer una gran diferencia relacionada con la facilidad que podemos tener durante el día para hablar. Por ejemplo, la actividad física es un componente maravilloso para poder sentir que tu cuerpo está sano, que tu cuerpo está saludable, que tu cuerpo está dinámico, que tienes energía. Entonces la invitación también es tener una rutina de entrenamiento que te permita poder potenciar todas estas capacidades y sentirte y tener controlado también tu sistema cardiovascular y cardiorrespiratorio. La consulta constante, entre otras acciones que ya vamos a evaluar más adelante, nos permite también detectar a tiempo y más como profesionales de la voz qué puede estar pasando en nuestro instrumento fonatorio. Entonces partimos de recordar cuáles son esos síntomas de alerta. Si en algún momento estamos presentando dicha sintomatología, debemos consultar, y más si esta sintomatología lleva más de 3 o 4 semanas de evolución. Ronquera, ¿cierto? Esa sensación de distorsión de nuestra voz, como que no es una voz nítida, es una voz muy áspera, como sucia, como distorsionada, como que se escapa el aire, que tengo dificultad para proyectar mi sonido. La aspereza más la soplosidad me da una característica de ronquera en la voz. La fatiga vocal, cuando yo normalmente puedo desenvolverme de manera natural con mi voz en el trabajo o en el hogar y estoy presentando sensación de cansancio vocal. Cuando siento mucha tensión muscular ubicada, como ven en la imagen, en mi zona de cuello, en mi zona quizás de hombros, de espalda alta o incluso en la musculatura de la cara de manera persistente, eso también sería un síntoma de alerta. El dolor al deglutir o el dolor al hablar de manera constante y crónica también sería un síntoma de alerta. Reducción de la extensión vocal va un poquito más dirigido de pronto a la línea de profesionales de la voz como cantantes que trabajan más con esa tesitura, con ese rango vocal más amplio por los géneros que interpretan, y entonces podemos ir sintiendo un poquito de reducción o de pérdida de esas características tonales. Por ende, el descenso del rango vocal o la caída de mi voz hacia notas más graves, la pérdida de agudos,
la pérdida de calidad, como nombramos arribita con la disfonía o la ronquera, y la disminución de mi capacidad vocal o de mi intensidad, que en algún momento yo vengo hablando con una buena intensidad y presento cambios muy fluctuantes de intensidad, se pone pasito, se vuelve duro, o quiebres vocales muy seguidos. Esto también pueden ser síntomas de alerta para consultar. Hablemos de economía vocal. Es el máximo aprovechamiento de la voz con el mínimo esfuerzo vocal muscular. Y para llegar a eso debemos contar con una formulita muy fácil y precisa que nos han regalado los otorrinos, y es la fórmula de las 3P. Pausado, poquito, pasito. Pausado nos permite, el habla pausada nos permite tomar aire de forma regular, con una frecuencia tranquila, que podamos organizar nuestras palabras, que podamos hacer pausas para respirar y hablar, y evitamos así el estrés de los pliegues vocales. Poquito tiene que ver con la economía vocal. Vamos a hablar por periodos un poco más cortos, un poco más de tiempos de descanso, utilizando el instrumento, pero también siendo conscientes de que si llevamos 2 horas hablando de manera consecutiva, o cantando, o utilizando la voz de manera profesional, por más de 2 horas es necesario que nuestro instrumento descanse, y podemos hacer pequeñas pausas de 5 o 10 minuticos para darle reposo a nuestro instrumento y que vuelva a tomar fuerza, color, adquirir nuevamente esa energía para poder volver a utilizar nuestra voz. Y pasito no quiere decir que el habla susurrada o en secretito nos vaya a ayudar. No, pasito tiene que ver con estar muy atentos a tratar de no estar gritando durante todo el día. Sabemos que estamos en ambientes que a veces son con altos niveles de ruido, pero ser muy conscientes que no podemos competir todo el tiempo con esos niveles de ruido ambiental, y que por el contrario, cuando estamos más expuestos al ruido es cuando debemos hablar más suave, más tranquilos, con menos desgaste, porque esta conducta repetitiva de gritar, de carraspear, de hablar fuerte sin descanso puede llevarnos a lesiones vocales en el futuro. Todos estos tipsitos son responsables de poder tener una longevidad vocal y poder utilizar nuestra voz por mucho tiempo. Entonces recordemos esos pilares del cuidado de la voz: la hidratación de la mucosa. Ya sabemos que a partir de el agua que tomamos en sorbitos durante el día, las frutas, las verduras, una comida sana, saludable, es fundamental para esa hidratación. Y tenemos también unos instrumentos que pueden ayudar a esta hidratación en algunos casos, cuando nos los derivan, cuando nos los recomiendan los profesionales, que son los instrumentos nebulizadores, humidificadores, que también permiten una hidratación directa, pero que es muy importante que podamos hacer uso de esos elementos acompañados o educados por un profesional que nos enseñe a utilizarlos. Evitar la irritación de la mucosa es tener una alimentación sana, identificar si mi cuerpo tolera todos los alimentos, o qué alimentos o qué ingredientes mi cuerpo rechaza, generándonos quizás un poco de aumento en la salivación, o por el contrario resequedad de la boca, o por el contrario necesidad de estar aclarando. Eso lo tenemos que hacer, tenemos que hacer seguimiento, tenemos que hacer monitoreo de las cosas que consumimos, de los líquidos que tomamos. Por ejemplo, las bebidas oscuras, la recomendación es que siempre enjuaguemos boca después de consumir bebidas oscuras, y así evitar la irritación de la mucosa. Entonces se puede irritar la mucosa no solo por el reflujo gastrolaríngeo, sino también por estar expuesto a contaminantes, estar expuesto a olores fuertes como químicos o polvo, y que haya una alta también sensibilidad de nuestra parte o vulnerabilidad respiratoria para esta exposición. Y la reducción del estrés de impacto de los pliegues vocales, es decir, controlar todo ese tipo de acciones que a veces realizamos de manera consecutiva, como gritar, carraspear, aclarar la voz constantemente, cantar todo el día, también porque tenemos muchos apasionados y profesionales de la voz en canto, donde debemos tratar de hacerlo de la manera más profesional, entrenando de la mano de los profesionales de la voz. Por eso decimos abordaje integral, que es, bueno, el otorrinolaringólogo subespecialista en laringología, pero también la foniatría, la vocología, como pilares también, como ir de la mano, encadenados a este proceso médico clínico, para poder llevar a ese
paciente ya en condiciones de tratamiento a una rehabilitación vocal y sobre todo generar una conducta consciente del cuidado de la voz, una educación vocal para que ese paciente no recaiga en enfermedad. Queremos aprender también a manejar nuestro instrumento para que no tengas que estar teniendo ausentismos laborales, para que no tengas que estar también con algunos componentes de estrés, de ansiedad, emocionales, porque no tener voz también produce un montón de, una olea emocional y psicológica bastante compleja en algunos casos. Entonces la invitación siempre es a volvernos mucho más responsables y profesionales con cosas o tipsitos muy sencillos, como por ejemplo el calentamiento vocal. El calentamiento vocal es una serie de ejercicios corporales, musculares, respiratorios, vocales, articulatorios, que nos permiten tener el instrumento vocal en las mejores condiciones para su uso, como cuando un futbolista, que es un atleta también, realiza su preparación muscular, sus estiramientos, su activación corporal para un partido. Pues lo mismo hacemos nosotros los profesionales de la voz, que ya sabemos que somos todos los que utilizamos la voz, preparamos nuestro instrumento, entrenamos, estiramos, movilizamos, ejercitamos nuestra respiración y nuestra voz por medio de ejercicios guiados por un profesional experto que nos permita generar rutinas específicas para las necesidades de cada hablante y así acompañar ese proceso sin desgaste. ¿Y qué es el enfriamiento? Pues es lo contrario al calentamiento. El enfriamiento son ejercicios que buscan el retorno de la temperatura interna, laríngea, de la postura laríngea, de la acomodación de la lengua, la mandíbula, después del uso de la voz, del descanso. Mejor dicho, volver al tono óptimo, no al tono de nuestra voz profesional hablada o cantada, sino volver al tono óptimo que nos permita poder seguir desarrollando nuestra voz de una manera comunicativa normal. Todos estos elementos, estas rutinas se trabajan directamente con foniatría, se trabajan en la clínica Orland, en la unidad de la voz y respiración, y pues también de manera profesional se puede hacer acompañado interdisciplinariamente con un maestro en canto o un vocal coach. ¿Sí? Claro que sí, Isa. Bueno, yo tengo dos preguntas por hacerte. Primero, súper importante eso último que nos acabas de hablar del calentamiento y del enfriamiento. Regálanos dos ejercicios, uno de calentamiento y otro de enfriamiento para las personas que usan su voz de manera hablada. Claro que sí. Bueno, vamos a recordar que los ejercicios varían según la necesidad, según el tipo de persona, según la necesidad del profesional. Entonces puede que el ejercicio que presente en el momento no sea de pronto tan sencillo para algunas personas o sea demasiado sencillo para otras personas. Entonces mi propuesta es mostrarles un ejemplo y que ustedes también puedan animarse y motivarse, ¿no?, a consultar, a empezar a explorar, a empezar a evaluar cómo está su instrumento, pero puede ser algún otro ejercicio parecido de esa familia que nos ayude a encontrar la sensación de comodidad, la sensación de fluidez y de confort con la voz, porque lo que busca el calentamiento vocal es generar comodidad y facilidad a la hora de hablar. Si tú estás sintiendo que la voz no está saliendo con facilidad y está como bloqueada o tienes que hacer fuerza, es porque falta calentamiento. Entonces a mí me gusta personalmente mucho el ejercicio de la vibración labial. Lo llamamos trompeticas, lo llamamos lip trills, trino de labios. Es simplemente jugar como los bebecitos a vibrar los labios. Entonces inicialmente invitaría a que hiciéramos un poquito de activación labial sin sonido como para preparar. Yo le llamo a esto precanto o precalentamiento. Muy importante es exhalar a través de los labios con los dientes juntos y sentir facilidad durante el ejercicio. Luego, si sentimos que es fácil, entonces lo pasamos a hacer con sonido. O sea, activamos los pliegues vocales. Empezamos a identificar la nueva sensación. ¿Dónde me vibra? ¿Cómo me vibra? Si es fácil, si es cómodo. Y lo hacemos por lo menos unas 5 o 6 vecesitas o durante un minuto para empezar a sentir cómo los pliegues vocales se van activando, se van calentando, se va limpiando la flemita si la hay o los suciecitos, y luego podemos ir conectando con palabras para probar el micrófono. Como digo yo, vamos a probar micrófono, entonces vamos a hacer
Buenos días. Hola, buenas tardes. Hola, buenas noches. Sirenitas. Por supuesto, hasta un rango que para uno sea cómodo, y vamos a ir probando micrófono y evaluando qué tan cómodo y qué tan clara se va sintiendo la voz después de esa tarea. Ese es un ejemplito que pueden intentar practicar sin dolor, sin esfuerzo, para el calentamiento. Para el enfriamiento, me encanta la postura de bostezo, que es una postura donde los pliegues vocales están abiertos todo el tiempo y que buscamos relajar la musculatura. Entonces simplemente imagínate un bostezo eterno. Inhala por la nariz y exhala por la nariz. Permite que tu cara, labios, mandíbula y lengua se relajen. Y lo vamos a hacer durante 1 minuto, descansamos y empezamos a hablar de manera suave y tranquila. Tipsitos y pildoritas, pero por supuesto esto necesita sentarnos en una terapia a redescubrir todas estas sensaciones. Claro que sí, Isa. Muchas gracias, Isa, por todo esto que nos acabas de contar. Esperamos que la temática haya sido de mucha utilidad para ustedes y que nos veamos en una próxima oportunidad, de pronto con una temática también con respecto al tema de laringología, patología de la voz, que es la que vemos aquí justamente en la unidad de voz y respiración de la Clínica Orlando. Gracias a ustedes por acompañarnos. Les invitamos a que sigan nuestras redes sociales, a que nos acompañen en estas charlas de miércoles con sentido, que son supremamente enriquecedoras, y que aquí estamos en la Clínica Orland, que le damos sentido a sus sentidos para acompañarlos y para disfrutar este proceso también de ser paciente y de atenderlos. Muchísimas gracias.